Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Este día vamos a ver el lugar santísimo. Gloria a Dios. Estamos bien en la transmisión. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar eh, un nuevo día para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios y que el Señor sea propicio a nuestras vidas para poder ir comprendiendo y entendiendo su palabra. Ya venimos viendo el tabernáculo de Moisés. Vimos desde cómo el Señor dio la orden de lo que tenían que hacer, quiénes tenían que estar a cargo, qué materiales. Y de allí vimos las tres partes en que se divide el tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde estaba la presencia del Señor. Era el cuarto más escondido, era el cuarto en el cual el sacerdote solo podía, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y ese es el tema que hoy comenzamos con la ayuda del Señor. Espero que los demás temas, los demás partes hayan quedado claro. Recuerde que en todo vemos representado a Cristo, ¿verdad? En todo. Y es muy importante cada una de las secciones, cada una de las áreas, cada uno de los utensilios, cada uno de los materiales por el significado. Y al final todo se resume en Cristo, que es donde está nuestra salvación, es donde está nuestro camino, es donde está nuestra luz y, y poder comprender que ahora Él está en nosotros, que usted y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. En el lugar santísimo estaba el arca, estaba la presencia de Dios, y esa presencia de Dios tan imponente eh, que no podía ser transgredida por ningún hombre, que hubieron algunos o muchos que murieron. ¿Y cómo es posible que ahora esa presencia habita en nosotros y nosotros, aunque fallemos, no hemos muerto? Es una misericordia de Dios sobre nuestras vidas muy grande. Amén. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder, Señor, aprender de tu palabra, escudriñar las escrituras. Danos de tu guianza, danos de tu entendimiento. Y Señor, que por medio de tu Espíritu Santo sea revelada tu palabra. Amén y amén. Entonces, el lugar santísimo era la cámara interior, la más de adentro. La forma en que estaba era un cubo perfecto. Tenía las medidas exactas en los cuatro lados. Estaba separada del santuario externo por una hermosa cortina llamada velo, que fue la enseñanza pasada que vimos, y el cual contenía el trabajo más delicado de toda la estructura, pues estaba forrado de oro y adornado con bordados primorosos. Amén. Esta cámara era el punto principal de interés del tabernáculo. Esto no quiere decir que lo demás no era importante, no, pero era la cámara de la presencia de Dios. Porque para poder llegar hasta el lugar santísimo, se tenía que pasar por todo lo demás. Se tenía que pasar por la puerta, por el sacrificio, por la limpieza, por el lugar santo, el incienso, y para poder entrar, ¿verdad? A
la cámara secreta. Como usted ya lo sabe, el lugar santísimo solo se podía visitar una vez al año y el único que podía hacerlo era el sumo sacerdote en el día de la expiación, solo una vez al año. Y recuerde que en las enseñanzas que vimos al principio de las vestimentas del sumo sacerdote, nos recordamos que él llevaba un pectoral, ¿verdad? Y en el pectoral, tanto en el pectoral como en los hombros, llevaba el nombre de los pueblos de Israel o de las tribus, haciendo reconciliación por los pecados. Entonces, esto representaba la más alta y profunda comunión del alma con Dios. ¿Qué más? Esta cámara interior es el lugar secreto del Altísimo, donde podemos entrar ahora, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús. Ese velo que fue rasgado, ahora a usted y a mí, ya no necesitamos de un intermediario, como lo era el sumo sacerdote, sino que ahora Él nos hizo sacerdotes del nuevo pacto, sacerdotes del sacerdocio de Melquisedec, y ahora usted y yo podemos entrar directamente a la presencia del Señor. Y, permítame, amén. Y esta cámara fue abierta para todos desde la muerte de Cristo, ¿verdad? Y también trae luz y gloria y su gloria sobre nuestras vidas. Quiero que me acompañe a Éxodo 25. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 25. Éxodo 25, del 10 al 25. Y aquí vamos a ver la orden y la forma en cómo el Señor le da a Moisés, ¿verdad? Amén. Éxodo 25, del 10 al 25. Dice la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Amén. Entonces, de largo eran 2,5 codos, de ancho 1,5 codos, y así lo mismo que era de ancho era de alto. Amén. Versículo 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Recuerde que era de madera de acacia. Está representado la humanidad del Señor, ¿verdad? Que Él tenía las dos humanidades, perdón, que Él era humano, amén, las dos naturalezas de Cristo, que era humano, pero el humano no caído, ¿verdad? La misma naturaleza que recibió Adán en el principio, y siendo Dios. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Amén. Me imagino que eso tenía que brillar. Es decir, eso, los instrumentos del tabernáculo tenían que brillar. Amén. 14. Y meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino,
El propiciatorio lo vamos a estudiar, es la siguiente enseñanza, pero el propiciatorio era la cubierta. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos, igual la misma que el arca, ¿verdad? 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces estaba la tapa que cubría o sellaba el arca y estaban 2 querubines, uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio. Amén. Hacia el propiciatorio. Dice, vuelvo a leer el 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, mirando a la tapa, al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, es decir, el arca del pacto o el arca del testimonio es lo mismo. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la enseñanza. Hermano, ¿cómo es posible que el Señor, si dice que no harás imagen, aquí hace a 2 querubines? Muchos toman esto como para poder hacer ángeles, hacer un montón de cosas. Mire, es muy claro, la palabra del Señor en ningún momento se contradice. El Señor dejó establecido, no te harás imagen. Tú, es decir, yo no me haré imagen. Y en este caso, tiene que ver una diferencia muy grande cuando es el Señor que se mande a hacer algo y que se mande a hacer algo para Él. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden decir, mire, pero el Señor dijo allá que hicieran imagen. No. Tú no te harás para ti, porque ¿qué es el ídolo? ¿Qué es una imagen? Ah, es para mí. Pero en este caso, Él pidió. Entonces, usted tiene que ver la diferencia en algunas cosas que uno dice, pero si esto dice la palabra. No, es que no se contradice. Muy diferente cuando el Señor dijo que se hiciera eso, que se hiciera algo en específico. Entonces, es bien diferente. Entonces, solo quería hacer ese paréntesis. Espero haberme dado a entender. Ok, bueno, el arca era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Entonces, en aquel cuarto no habían panes, no habían sillas, no había nada.
Solo el arca. No había nada más. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ni una lámpara había. Nada, nada. Dentro de ese lugar santísimo, solo estaba el arca. Hemos visto que, según la lectura, medía 2,5 codos de longitud y de 1,5 codos su anchura y otro de tanto de altura. Hay en algunas versiones 1 codo son 45 centímetros y en otras son 68 centímetros. Amén. Pero nos queda nada más para el conocimiento, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, se guardaba en su interior, es decir, estaba el arca y en su interior estaban las 2 tablas de la ley durante un tiempo, una urna con maná guardado del desierto y la vara de Aarón que había florecido, símbolo de la autoridad divina del sacerdocio. Entonces, dentro del arca estaban las 2 tablas, estaban la ley, en lo siguiente estaba una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, el arca tenía también varas para ser transportadas y unos anillos para las varas, como lo leímos. Harás las aras o el nombre, anillos, perdón. Fundirás para ella 4 anillos de oro y pondrás 2 a cada lado y harás 2 varas que también las cubrirás de oro. Entonces, tenía varas para ser transportadas y unos anillos para las varas. ¿Por qué era esto? Para la facilidad para moverse. Cuando el Señor decía, bueno, hay que levantar el campamento, entonces se le facilitaba la forma de llevar y para eso habían lineamientos del Señor con respecto a quién debía de llevar la presencia de Dios. No la podía llevar nadie más, que no fueran aquellos que eran designados. Y había un protocolo o había una forma, una ceremonia, como queramos decirle. Y esto nos da evidencia de que las cosas para el Señor son sagradas y de mucho respeto. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que David quiso llevar, ¿verdad? El arca en una yunta de bueyes. Y vino uno y tocó y murió. Y David dijo, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué hemos hecho? Y entonces indagan cómo tenía que hacerse. Mire, ahora, no ahora, siempre, hermanos, han habido personas que han querido llevar la presencia de Dios sobre yunta de bueyes. Y no se puede copiar lo del mundo. Porque en yunta de bueyes se llevaban a los ídolos. Porque los ídolos no podían caminar. Entonces no podemos copiar lo del mundo. No podemos. Lo hemos aprendido en las enseñanzas anteriores con respecto a el incienso. ¿Verdad? Cuando con sus incensarios los hijos de Aarón quemaron fuego extraño y murieron. Entonces, encima de ella, volviendo al arca, encima de ella estaba el propiciatorio de oro, la cubierta, la tapa de oro macizo con las salpicaduras de la sangre que el sumo sacerdote una vez al año traía adentro del lugar santísimo. Encima de este propiciatorio estaban las figuras de 2 querubines alados, es decir, con alas extendidas, mirándose el uno a otro, amén, con extendidas sus alas, ¿verdad? Mirándose. Bueno, era los querubines alados que eran querubines pero con alas, mirándose el uno a otro con las alas extendidas.
y donde brillaba constantemente la presencia de Dios llamada Shekinah, y que parece haberse extendido en forma de nube que guiaba y protegía al pueblo en su viaje por el desierto. Amén. Ahora, el arca del pacto ocupaba el primer lugar en las instrucciones divinas dadas a Moisés. De donde empezamos a leer las instrucciones, el Señor empieza por el arca del pacto. Lo más importante, que es su presencia. ¿Qué es lo más importante? Lo que está adentro. ¿Qué es lo más importante de usted y de mí? Lo que está adentro. Porque de adentro es donde se va regenerando hacia lo externo. No me sirve a mí de nada que mi externo se vea bien si mi interior está mal. Entonces, las primeras instrucciones divinas dadas a Moisés fue el arca. ¿Y qué era lo más importante? El arca. Entonces, también era importante su posición dentro del tabernáculo. Recuerde que estaba encerrada dentro del velo en el lugar santísimo y constituía la base del trono de Jehová. Entonces, ¿qué significaba esto? Que allí era el trono de Jehová. La gente no lo podía ver, pero el trono de Jehová estaba allí en medio del pueblo. Los demás tenían un trono en donde estaba un hombre pagano. Las demás naciones paganas tenían a un rey pagano, a un hombre pagano. Y estos se adoraban ante esto, reverenciaban ante un humano como es hasta el día de hoy. No hay ninguna diferencia, no existe una sangre azul, no existe una sangre mejor porque este es de esta monarquía o de esta realeza. No. Todos somos iguales. Nos enfermamos igual, de todo es igual. Entonces, su propio nombre simbolizaba el alma y su importancia. Un arca, como su nombre lo indica, está destinada a guardar intacto lo que se conserva dentro de ella. Fue en un arca que Noé y su familia y todas las especies de animales fueron transportados con seguridad sobre las ondas del juicio que cubrieron la tierra. Un arca fue el instrumento utilizado para salvar a Moisés de la muerte. Por consiguiente, cuando leemos acerca del arca del pacto, somos llevados a creer que estaba destinada por Dios para guardar intacto su pacto en medio de un pueblo que estaba inclinado hacia el error. Entonces, el arca del pacto. El Señor había hecho un pacto con su pueblo. Y entonces, él sí guardó su pacto. Y el pueblo de Israel es el que falló muchas veces. Infinidad. Y ahora usted y yo lo tenemos a él. Y hay un nuevo pacto para nosotros. Y somos nosotros los que fallamos en el pacto. ¿Qué más? Esta arca era en sí una caja hecha de madera de acacia, cubierta de oro, y su significado dependía mucho de la tapa, conocida como el propiciatorio. La palabra propiciatorio es cubierta o tapa. De ahí viene en el original. Los diferentes nombres del arca son el arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio y el arca del Señor. Si usted oye este nombre en alguna parte de la Biblia o alguien la menciona así, es lo mismo. Este mueble no fue el último en el diseño que Dios le dio a Moisés sobre el tabernáculo, sino el primero. Porque en el capítulo 25 empiezan las
indicaciones para lo del tabernáculo. Recordando que el plan de salvación no se originó en el hombre, sino en Dios mismo. Entonces el arca fue lo primero. Era el arca que representa la salvación, las promesas, la presencia de Dios. Entonces, aunque nosotros cuando empezamos a estudiar el tabernáculo, empezamos a ver las vestiduras, después vimos la puerta, amén. Pero recuerde que desde la puerta es allí donde el hombre pecador comienza su peregrinaje, aunque nosotros estudiamos, aunque el arca fue lo primero que el Señor le dio a Moisés, fue lo primero que se hizo. Nosotros en el estudio empezamos con la puerta. ¿Por qué? Porque teníamos que entender todo esto para poder llegar al arca. Porque para poder entender hoy el arca, ya estudiamos el lugar santo. Y para entender el lugar santo, estudiamos el atrio. Y para estudiar el atrio y lo que había allí, entendimos la vestidura, la composición o las familias que componían a los levitas, las tribus que cargaban, etcétera. Entonces, y recuerde que para poder llegar al lugar santísimo era por medio del sumo sacerdote. Y nosotros, por medio de Cristo, es que ahora podemos llegar a la presencia de Dios. Amén. Espero que me haya dado a entender. Ahora, ¿qué contenía el arca? Las tablas de la ley. Acompáñeme a Éxodo 25, 16. Éxodo 25, 16. Y Deuteronomio 31, 26. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era el testimonio? Bueno, Deuteronomio 31, 26. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Híjole, un testigo es aquel que nos ha visto y nos señala. ¿Qué hace la ley? Señalar que somos pecadores. La ley ahora ya no me condena, pero nos preserva. Porque la ley antes condenaba, castigaba al hombre. Hoy la ley a usted y a mí ya no nos condena, pero nos preserva. Oiga, y esté allí por testigo contra ti. Cuando leemos, no matarás, no robarás, no es un testigo. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, un ejemplo, póngale que no mentirás, y hemos mentido, es un testigo. Porque contra la presencia de Dios no podemos nosotros. Ahora, puesto que las tablas de la ley representaban la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel, estas simbolizaban a Jesús, quien tenía la voluntad de Dios en su corazón. Amén. El siguiente elemento, la vara de Aarón reverdecida. Números 17, del 7 al 8. Números 17, del 7 al 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esto nos habla
de la resurrección de Cristo y asimismo del ministerio aprobado que produce flores, retoños y frutos. Que había también el maná. Éxodo 16, 33 al 34. Éxodo 16, 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, una porción, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. Hablando siempre, ¿verdad?, del lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estoy hablando del maná. El maná colocado en un recipiente dentro del arca señalaba la provisión de Dios para su pueblo. El arca, cubierta de oro por dentro y por fuera, nos habla de la vida impecable, humilde y obediente de nuestro Señor Jesucristo. Era la divinidad que cubría la humanidad, las dos naturalezas, ¿verdad?, de Cristo. Pero era la divinidad la que cubría la humanidad. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, el arca también simbolizando a Cristo como el testimonio de Dios. Amén. Estamos hablando del arca, ¿verdad? Juan 5, 36 y 37. Juan 5, 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. También era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25, 22. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿A dónde es que el Señor le daba las instrucciones a Moisés? En la presencia. ¿A dónde es que Él nos va a hablar? En su presencia. Y para su iglesia, Mateo 1:23, amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Amén. Porque ahora Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Ahora, como estamos hablando del arca, este mueble tenía 4 anillos con vara del mismo material del arca. Para este mueble había una especificación que no se da
para ningún otro. Y era que las varas debían permanecer en los anillos del mismo. Y enfatiza, no se quitarán de ella, pues este mueble debía estar listo para ser transportado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el arca debía ser la compañía inseparable del pueblo de Israel en el desierto, y las varas y los anillos eran la representación de su carácter peregrino. En los momentos de guerra, era este mueble los que los dirigía a la marcha contra el enemigo. Nos muestra que no tenía un lugar permanente en el desierto, que estaba en tránsito hasta llegar a su lugar de permanencia, que era la tierra prometida. Asimismo, el Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Juan 8, 23 y 24. Juan 8, 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y también Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, esto explica la corona en el arca. ¿Por qué? Porque está hablando de que su reino era celestial. Amén. De hecho, Él nos ha constituido reyes y sacerdote. Por lo tanto, somos pasajeros en tránsito, pues no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Y para finalizar, para dar una base a lo que estoy compartiendo, Primera de Pedro 2, 9 al 11. Primera de Pedro 2, del 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. No había un lugar determinado en el desierto. ¿Por qué? Porque había un peregrinaje del arca para llegar, mejor dicho, a la tierra prometida. Y el pueblo tenía que seguir el arca. Usted y yo ahora seguimos a Cristo, que es el que nos va a llevar allá, a los cielos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dos citas más. Juan 15, 19. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Qué importante, ¿verdad? El arca, la presencia, lo que contenía. La ley, el maná, la provisión y la vara, los frutos que nosotros debemos de dar. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias esta hora
Gracias porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Gracias porque eres fiel. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguno que está pasando por algún momento, alguna necesidad, una dificultad, que tú le ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche y que el Señor les bendiga.